Esta semana les vamos a hablar sobre los diferentes quercus. La encina Quercus iles es un árbol de la familia de las fagáceas, también conocida con otros nombres más vulgares como carrasca, chaparra o chaparro. La corteza es lisa y de color verde grisáceo. Se va oscureciendo a medida que crece y alrededor de los 15-20 años se agrieta en todas las direcciones, quedando un tronco muy oscuro. Es el árbol más característico de España. Es un árbol noble originario en las zonas mediterráneas de talla media y baja, que puede alcanzar de 16 a 25 metros de altura. De copa ovalada al principio y después se va ensanchando hasta quedar finalmente con forma redondeada aplastada. Su copa se suele podar con el objetivo de mejorar la producción de fruto. Las hojas son perennes y permanecen en el árbol entre 2 y 4 años, coriáceas, de color verde oscuro por el haz y más claro y tormentosas por el envés. Están provistas de fuertes espinas en su contorno cuando la planta es joven y en las ramas más bajas cuando es adulta, careciendo de ellas las hojas de las ramas altas. Las hojas están cubiertas de una borra grisácea que se desprende al frotarlas. Esto evita la excesiva transpiración de la planta, lo que le permite vivir en lugares secos y con gran exposición al sol, como es la ribera de Montemayor. Las bellotas son el fruto de la encina. Son unos glandes de color verde. Al madurar se oscurecen adquiriendo color marrón. La maduración se produce de octubre a noviembre e incluso en algunos años en diciembre, por lo que la caída de la bellota puede retrasarse hasta enero, aunque es poco frecuente. La edad mínima a la que comienza a producir está condicionada por las características medioambientales, situándose entre los 15 y los 20 años de vida del árbol. Si apreciamos el tronco de la encina, podemos observar cómo por un lado es verde, es decir, tiene musgo y líquenes, y por el otro tan solo corteza. Una curiosidad sería decir que el lado de los musgos y líquenes nos indica el norte, pero no es así realmente, sino la zona de umbría, y la parte limpia, sin organismos, la solana. La encina es conocida como árbol de la sombra. Se ha tornado como una pieza clave para la lucha contra el calentamiento global, gracias a su gran producción de oxígeno y absorción de dióxido de carbono. En Extremadura tenemos varias encinas declaradas singulares. La terrona en Zarza de Montánchez, en Cáceres, la marquesa en Navalmoral de la Mata, Cáceres, encina de la Virgen en Cordovilla de Lácara, Badajoz, e incluso en la demarcación de Fuentes de León hay encinas que podrían ser catalogadas como singulares. Otras curiosidades que nos deja la encina es que fue considerada como árbol sagrado por representar la fuerza, estabilidad y longevidad. La corteza de esta especie se utiliza para curtir pieles de animales gracias a la sustancia llamada tanino. Su principal función es la de proteger las plantas contra las heridas que sufren y los ataques exteriores. En cuanto al empleo medicinal, si unimos corteza, bellota y hojas, es ideal como astringente y cicatrizante. El mesto es un vegetal mestizo, producto del alcornoque, Quercus suber, y la encina, Quercus ilex, parecido al primero en la corteza y a la segunda en el aspecto, o bien entre encina y roble. Suele presentar características comunes de ambas especies, por ejemplo, el tronco con más corcho que una encina, pero menos que el alcornoque. La determinación de los mestos es muy compleja. Un carácter clave son los pelillos, tricomas, del envés, además del porte y la hoja, donde se ve el parecido con otros quercus. Son relativamente comunes en las dehesas de Extremadura, pese a que tradicionalmente han sido mirados con malos ojos, pues ocupan el lugar de una encina o un alcornoque, sin sus producciones, al tiempo que la hibridación e introgresión pueden originar pérdidas en la calidad de sus productos, bellota y corcho. Por su singularidad y por diferenciarse del resto de árboles, a veces
no se las ha talado y han llegado a viejos. En el término de Fuentes de León encontramos muchos de ellos, sobre 30 ejemplares. El alcornoque, Quercus suber, provisto de una cúpula de escamas grisáceas, puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Árbol de tronco retorcido, corteza gruesa, blanquecina, muy surcada y de color rojizo en el interior, ramificación irregular, copa amplia y asimétrica. El alcornoque es uno de los componentes del bosque mediterráneo. Necesita más humedad y soporta menos el frío. Sus hojas pueden ser lobuladas o aserradas, siendo de un verde más claro en su parte inferior, en vez, y son rígidas y duras. El fruto, la bellota, es parecida a la de la encina, aunque de sabor menos dulce. Florece en abril o mayo y a veces de forma difusa hasta el verano y el otoño. Las bellotas del alcornoque se producen en los meses de septiembre hasta enero, cuando las heladas son mucho más frecuentes, por ello son conocidas como migueleñas. La bellota es usada por una amplia variedad de animales para alimentarse, desde no migratorios hasta grullas en invierno. La corteza es el corcho del alcornoque, un tejido vegetal que recubre el tronco del árbol. Cada año crece una nueva peridermis, formada por anillos que crecen desde dentro hacia afuera del alcornoque, que se superpone a las más antiguas. El color rojizo de la corteza permanece durante el primer año y después del descorche. Después adquirirá una tonalidad marrón que irá oscureciéndose con los años. Antes de la corcha obtenemos el bornizo. Es la materia prima y virgen que se extrae de forma manual del alcornoque. También se obtiene de ramas caídas y de árboles muertos o secos. El bornizo tiene un aspecto rugoso y tacto irregular, con tonalidades grises, diferentes espesores y longitudes. Arde bien, pero se quema mal. Tiene propiedades aislantes ante el frío, calor, humedad, etc. Son necesarios aproximadamente 45 años para su entrada en producción, dependiendo del diámetro del tronco del alcornoque, que no deberá ser menor de 1 metro. Se realizan sacas a intervalos regulares, entre 9 y 15 años, dependiendo de las condiciones climáticas y la zona de producción, ya que la pluviometría, la insolación y la fertilidad del suelo influyen en su crecimiento. Por ello, tiene gran interés económico, permite la conservación de extensas zonas de monte, así como su desarrollo sostenible. Como curiosidad, comentar que un solo tapón de corcho puede retener hasta 392 gramos de dióxido de carbono. Además, el corcho ya se utilizaba en el antiguo Egipto y sirve para producir energía. También existen numerosos estudios que demuestran que los consumidores asocian el corcho a los vinos de alta calidad.